Mis hermanos, una de las 5 solas de la Reforma protestante es sola gracia. Esa sola que una de las cosas que nos indica es que la salvación es solamente por gracia y nunca por obras. Es decir, es el don inmerecido que Dios da a aquellos que no lo merecen. Y la salvación es por sola gracia, de manera inmerecida y nunca por obras de mérito que el ser humano pueda hacer para ganar esa salvación que Dios otorga. Y la verdad es que la sola gracia ha quedado reflejado a lo largo de la historia de la Iglesia en grandes himnos. Uno de los himnos lo hemos cantado, mis hermanos, que es Sublime Gracia. El himno de John Newton, Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo perdido y Él me halló. Pero muchas veces, mis hermanos, nos hemos quedado con el tema de la gracia de Dios simplemente en ese don inmerecido, que realmente lo es el don inmerecido de Dios en la salvación. Y nos hemos quedado a veces en ese texto de que por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y esto qué dice? Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y ciertamente, mis hermanos, es algo que nunca podemos perder. La gracia es ese don inmerecido de nuestro Dios. Ahora bien, en las Escrituras ese don inmerecido de la gracia está ligado de manera estrecha a lo que es el poder de Dios. Esa gracia de Dios no es una gracia pasiva, sino que es una gracia activa. Una gracia poderosa ligada al poder salvador de Dios. Una gracia ligada al poder de Dios que sustenta en medio de la debilidad, que se perfecciona al poder de Dios en medio de la debilidad. Una gracia ligada al poder de Dios que sustenta, lleva a los suyos en las aflicciones, en el sufrimiento y en la debilidad. Así como el apóstol Pablo pidió que Dios le sacase el aguijón de su carne, 3 veces oró. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Han escuchado bien? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracia y poder de la mano. Y esto, mis hermanos, es lo que el apóstol Pablo quiere mostrarle a su hijo en la fe, Jesucristo. Porque le va a hablar de esa sola gracia, sublime gracia de Dios, pero lo va a hacer dentro de un contexto muy específico. Lo va a hacer dentro del contexto del sufrimiento y las aflicciones por el Evangelio de Cristo Jesús. Y esa gracia de Dios será lo que sustentará a Timoteo y a cualquier cristiano dentro de las aflicciones y sufrimientos por el Evangelio. Por tanto, esa gracia, mis hermanos, que veremos, es una gracia que primeramente tiene que ser contextualizada, después dada y después manifestada, mis hermanos. Así que tengan 2 de Timoteo abierto delante de ustedes, en este capítulo que se ha leído y estos versículos del 8 al 11, y vamos a ver esa gracia de Dios que Pablo le explica a Timoteo en medio de estas aflicciones por el Evangelio. Y lo veremos de 3 maneras, mis hermanos. Primero veremos lo que es la gracia contextualizada dentro de nuestro sufrimiento por el Evangelio. Después veremos la gracia dada como parte del poder de Dios que nos capacita para sufrir por el Evangelio. Y tercero veremos la gracia manifestada con poder en el Evangelio de Jesucristo por el cual sufrimos. Vamos a ver estos 3 aspectos. Vamos a la gracia contextualizada, mis hermanos, dentro de nuestro sufrimiento por el Evangelio. Y aquí lo primero que Pablo va a mostrar es que el sufrimiento por el Evangelio es evidencia de no avergonzarnos. Fíjense, Pablo en estos versículos que se han leído define y describe lo que es la gracia de Dios en los versículos 9 y 10. Fíjense en los versículos 9 y 10. Al final del versículo 8 ha dicho, por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia, escuchen ahora, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora se ha
manifestado. ¿Se dan cuenta? Describe la gracia. Esa gracia nos fue primeramente dada y esa gracia es ahora manifestada. Por lo tanto, Pablo define y explica la gracia de Dios. Ahora bien, no la define y la explica de cualquier manera. Está dentro de un argumento y de un contexto muy importante que no podemos perder de vista. Y es el contexto en el cual Pablo le dice a Timoteo que tiene que participar de las aflicciones y el sufrimiento por el Evangelio. Es más, lo que es el sufrimiento por el Evangelio de Cristo Jesús es uno de los temas principales que recorre la segunda carta a Timoteo. Es un tema central que Timoteo y cualquier ministro de Cristo y cualquier cristiano nunca puede perder de vista, que va a haber sufrimientos y aflicciones por el Evangelio de Cristo. Es en este contexto, mis hermanos, es en ese contexto que debemos entender la gracia de Dios que Pablo explica a Timoteo. Porque es este contexto lo que da fuerza a entender que la gracia de Dios no es algo solamente pasivo, sino que es, mis hermanos, la gracia de Dios ligada a su poder para sustentarnos en medio de estas aflicciones. Fíjense cómo empieza el versículo 8. Fíjense cómo empieza, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Fíjense que el versículo 8 empieza como un resultado, mis hermanos. Por tanto. Es decir, Pablo ha estado explicando algo, llega aquí al versículo 8 y dice: por tanto, Timoteo, no te avergüences, sino sufre, participa de esas aflicciones por el Evangelio. Y lo que Pablo ha estado explicando anteriormente, y sobre todo en el versículo previo, en el versículo 7, es que Pablo le dice a Timoteo que le ha sido dado algo a él, a los ministros de Cristo, y es extensible a todo cristiano. En el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense cómo Pablo introduce aquí el tema del poder. Timoteo, has de saber que Dios nos ha dado algo. Dios nos ha dado espíritu, no de cobardía, sino de ¿qué? Sino de poder. Fíjense cómo el poder, mis hermanos, se introduce ya en el argumento. Y no solamente es espíritu de poder, sino, mis hermanos, fíjense, de amor. Poder sin amor es un problema, mis hermanos. Poder sin amor convierte en tirano y en tiranía. Nos ha dado espíritu de poder, de amor, y para el ministro de Cristo y todo cristiano, de dominio propio, de control. Ahora, fíjense, en base a ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, en base a esos espíritus que entonces llega Pablo al versículo 8 y le dice a Timoteo: por tanto, Timoteo, no te avergüences. Es decir, nos ha sido dado ese espíritu de poder, por lo tanto, Timoteo, como resultado, no tienes razón de avergonzarte. No hay razón en tu vida para que haya vergüenza. No tienes razón de avergonzarte, Timoteo, ¿de qué? De dos cosas. Fíjense el versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. No te avergüences de ese testimonio de Cristo y de mí como su apóstol que estoy preso. Mis hermanos, debemos situarnos en el contexto de la cultura grecorromana del primer siglo, porque funcionaban mucho con esos valores de vergüenza y honor. Algo que a nosotros como una sociedad ahora en el siglo XXI, mis hermanos, una sociedad occidental, nos queda mucho más alejada esos valores de vergüenza y honor. Parece que hoy, mis hermanos, la sociedad ha perdido totalmente la vergüenza. Pero fíjense que en aquel tiempo esa sociedad iba con valores de honor y vergüenza, algo que hoy en día lo que son las sociedades orientales entienden mucho mejor. Hace algún tiempo me vi el remake, se dice así, ¿ya?, de una serie que ya es antigua. Me vi el remake de Shogun, ¿ya?, que es una serie, mis hermanos, japonesa. Es una serie, mis hermanos, que es buena, pero tengo algo contra ella, que era toda en japonés, mis hermanos. Y solamente entendí katana, no entendí nada más. Me la tragué toda en japonés y lo único que acabé aprendiendo es katana y arigato, pero también por ahí, ¿ya? Pero mis hermanos, ¿saben lo que me llamó la atención de esa serie? Lo que me llamó la atención de esa serie son los valores de vergüenza y honor implícitos en aquella cultura. Como por un acto determinado se podía traer deshonor y vergüenza
al esposo, a la esposa, a los padres, al general o capitán del ejército, hasta el punto de llegar a dar la vida a causa de ese deshonor y vergüenza que se había traído sobre aquella persona. Nosotros quedamos alejados de esto, pero esto era, mis hermanos, el contexto en el cual se movía esa sociedad en aquel primer siglo. Ese contexto de vergüenza y honor. Y Pablo aquí le dice a Timoteo, oye, no te avergüences, aunque haya deshonor en tu vida, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Y eso, mis hermanos, no simplemente es la proclamación del Evangelio. Hay algo más profundo aquí. No simplemente es la proclamación del Evangelio, es la proclamación de Jesús como Señor, pero piensen que Jesús como Señor tenía que proclamar y dar testimonio, Timoteo, en aquella sociedad. Tenía, mis hermanos, que proclamar a Jesucristo como el Señor, pero aquel Mesías, aquel Cristo que había sido ¿qué? Que había sido crucificado y muerto en una cruz. Que para todo lo que era el sector judío, mis hermanos, de la sociedad, eso era ¿qué? Eso era tropezadero. Me estás hablando de un Mesías, me estás hablando de un Cristo que en lugar de ser poderoso, acabó crucificado en la forma de muerte más vergonzosa que existía en el primer siglo, en la cruz misma. Me estás hablando de un Mesías que en lugar de poderoso mostró humildad y se dejó crucificar en aquella cruz. Pero para el sector, mis hermanos, gentil, cuando Timoteo tenía que predicar no solamente de la cruz, sino también de la resurrección, mis hermanos, venía todo lo que era el sector gentil, el sector griego, mis hermanos, y decían, ¿resurrección? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De qué cuento para dormir y para niños es esto? ¿Se acuerdan cuando Pablo fue, mis hermanos, a predicar a Atenas? Que todos le escucharon bien atentos y cuando llegó al punto de la resurrección, se nos dice en Hechos 17, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto otra vez. Y Timoteo tenía que predicar de ese Jesucristo crucificado y resucitado en un mundo y en una sociedad o bien que se burlaba, o bien que decía ya te escucharemos en otro momento, o bien que era de tropezadero para ellos, mis hermanos. Y eso podía acarrear vergüenza a Timoteo. Pero bueno, al menos podía dar testimonio de maestros famosos. En una sociedad donde los maestros y los discípulos eran de gran importancia, mis hermanos. El maestro era más importante cuanto más followers tuviese. Cuando su Instagram y su Facebook tuviesen más seguidores. Cuantos más discípulos tuviese el maestro, más famoso e importante era el maestro. Y aquí dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo y de mí. Hasta aquí vamos bien. Pero ahora Pablo dice, preso suyo. Mis hermanos, ¿cómo estaba Pablo aquí? No estaba preso por el emperador, no, estaba preso a consecuencia, mis hermanos, era preso de Cristo, del testimonio del Evangelio. Y de pero ahora has de testificar de alguien que es preso. El gran apóstol Pablo, el gran predicador, y Timoteo, ¿has de dar qué? ¿Qué credenciales tiene? ¿Que está preso? Mis hermanos, eso tenía que ser difícil para Timoteo, y más si es cierto lo que se dice, que era tímido, mis hermanos. Pero ¿saben qué? La situación en la cual se encontraba Timoteo en aquel primer siglo no es tan distinta a la situación en la cual nosotros podemos encontrarnos en el siglo XXI. Porque ese testimonio del Señor, mis hermanos, a veces puede ponernos en situaciones sí o sí de vergüenza y deshonor en nuestra vida. Pueden llegar aquellos que te digan, oye, ¿de verdad todavía te crees estas cosas? Oye, en el siglo XXI, con todos los avances y tecnología que tenemos, ¿todavía te tragas y te crees lo que son esas historias que parecen de niños para no dormir, mis hermanos? En el siglo XXI, donde tenemos el gran progreso de tener una gran cantidad de verdades, ¿todavía te tragas de que esto es la verdad absoluta y de que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Oye, piensa bien, con el estatus que tienes, con la formación académica que tienes, con los títulos que tienes,
¿De verdad que todavía te crees estas cosas? ¿Y te crees lo que muchos, qué? ¿Que acabaron dando su vida por esto? ¿Te crees esto? ¿Saben? Todavía, mis hermanos, hay atenienses que rondan hoy en día, que se burlan y dicen, ya te escucharemos otro día de esto de la resurrección. Están fuera de la iglesia y tristemente, mis hermanos, hay atenienses dentro de las iglesias, que son capaces, mis hermanos, de negar lo que es el hecho histórico de la resurrección de Cristo Jesús. Ya te escucharemos otro día. Es difícil a veces dar testimonio de Cristo en esa situación. ¿Saben que yo me encontré, mis hermanos, en una situación que me lió ahí nuestro querido llamado pastor Roberto? Me hizo ir a un funeral. Él no podía, me dice, oye, ve tú y hazlo. De tal manera que fui a hacer un funeral, mis hermanos, de alguien que no sabía quién era. Y que no sabía quién estaba dentro de la caja, mis hermanos. Lo único que sí sabía es que había sido doctor en el hospital clínico. Y cuando llegué, mis hermanos, al tanatorio, todos los que estaban ahí eran doctores y gente culta con títulos y científicos en el hospital clínico. Y yo me presenté ahí, mis hermanos, y tengo que serles sincero, tuve que orar. Porque ahora a esos científicos les tenía que decir que uno que murió en la cruz volvió de la muerte. Y que solamente en Él hay salvación. Mis hermanos, tuve que orar porque entré en esa situación de empezar a avergonzarme de eso, en esa situación en la que me encontraba. Nos encontramos a veces en esas situaciones, mis hermanos. Y fíjense que cuál es la evidencia de que uno no se avergüenza de dar testimonio de Cristo. ¿Cuál es la evidencia de esto? Fíjense lo que dice el versículo 8. Fíjense el contraste. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, aquí está el contraste, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Se dan cuenta? No te avergüences, sino hoy esté dispuesto a participar con Pablo y con otros de los sufrimientos que puede traer a tu vida, sean físicos, emocionales, lo que sea, de los sufrimientos que pueden traer a tu vida ese testimonio del Evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, el ser capaz de sufrir penalidades y aflicciones por el Evangelio es evidencia de que uno no se avergüenza de ese Evangelio. Mientras que no estar dispuesto a sufrir por ese Evangelio puede ser evidencia, mis hermanos, de que uno se avergüenza de Cristo. Y fíjense que aquí el sufrimiento, mis hermanos, no es sufrir por sufrir. No es un tipo de masoquismo cristiano aquí. A veces sufrimos por situaciones que nosotros mismos, mis hermanos, nos metemos en ellas, en esos problemas. Sufrimos muchas veces en situaciones por nuestro propio pecado. Pero aquí el sufrimiento, fíjense, tú sufres penalidades o aflicciones por el Evangelio. Esta pequeña frase, por el Evangelio, es una frase que se llama una frase de interés. Es decir, sufre penalidades, sufre aflicciones por el interés del Evangelio, por el bien del Evangelio, para el avance del Evangelio. Es decir, es sufrir esas aflicciones las que sean para que este Evangelio avance y progrese, mis hermanos. Es que a veces el progreso del Evangelio se da a través del camino y las pisadas de sufrir por ese Evangelio. Y un ejemplo, mis hermanos, que es claro, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro mismo, ¿se acuerdan de Pedro? Aquel que negó 3 veces a Cristo. Aquel, mis hermanos, que se avergonzó de su Señor y de decir, sí, yo soy seguidor de Él. Pues bien, un tiempo más tarde, Pedro, fíjense lo que escribe, mis hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Mas si haciendo el bien sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, ese sufrimiento, porque también con Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es duro ese texto. Pero nos dejó ejemplo para seguir las pisadas de sufrimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El sufrimiento está implícito en el Evangelio mismo. Y está implícito en aquellos que quieren, mis hermanos, avanzar por el bien de ese Evangelio. Y ese testimonio del Señor puede traer, mis hermanos, ese sufrimiento que puede ser deshonor por parte del mundo hacia nuestras vidas. Y eso tiene que conocerlo, mis hermanos, Timoteo como siervo de Cristo, cualquier ministro de Cristo y cualquier cristiano, mis hermanos, que quiere vivir en esa piedad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sea nuevo en la fe o lleve años en la fe, sea un joven o sea ya alguien entrado en edad madura, por el testimonio del Evangelio en un mundo que no lo quiere, que lo rechaza y que se burla, uno tiene que estar dispuesto a veces, mis hermanos, a recibir vergüenza y deshonor por parte del mundo en la vida de uno. Porque esto demuestra que uno no se avergüenza del Evangelio, porque esto, mis hermanos, da un mensaje muy claro, de que aquel a quien yo anuncio o anunciamos, aquel a quien servimos, aquel que nos ha salvado, es lo suficientemente precioso, honroso y digno en la vida de uno para sufrir vergüenza y deshonor por parte del mundo. Pero cuando uno no es capaz de sufrir y se avergüenza, ¿saben que el mensaje que está dando a veces? De que aquel que es mi Señor quizá no es tan digno, tan precioso y tan glorioso para no avergonzarme de él. Mis hermanos, eso es una realidad en la cual vivimos y no es fácil. Por tanto, la cuestión es ¿qué tenemos? ¿Qué nos ha sido dado? ¿Qué le ha sido dado a Timoteo para que en ese momento del sufrimiento se sustente? Y saben que, mis hermanos, ese sufrimiento que se evidencia de no avergonzarse, fíjense, es el sufrimiento por el Evangelio que es dado en el poder de Dios. Fíjense cómo continúa, mis hermanos, el versículo 8, al final. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, ahora fíjense, hay otra frase, según el poder de Dios. Qué grandiosa es esa frase, mis hermanos. Timoteo sufre penalidades, aflicciones para el progreso y el bien y el interés de ese Evangelio. Pero, fíjense, no en las propias fuerzas de Timoteo, no en las propias fuerzas que tenía ese ministro de Cristo. Tú sufres las penalidades, fíjense, según, ¿qué? El poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo hay una línea maestra, mis hermanos, un hilo de oro del poder de Dios aquí. Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder. Timoteo sufre aflicciones según el poder de Dios. Mis hermanos, la manera en cómo Timoteo tenía que sufrir por ese evangelio, mis hermanos, era según el poder de Dios. El poder de Dios era lo que capacitaría, lo que sustentaría, lo que mantendría a ese ministro de Cristo, a ese joven Timoteo en sus sufrimientos por el evangelio. Eso era para Timoteo, es para cualquier ministro de Cristo y es para cualquier cristiano cuando llega el momento de enfrentarse con esa vergüenza y ese sufrimiento por el evangelio. Aquello que nos ha sido dado para sustentarnos, para que no desfallezcamos, es el poder mismo del Dios Altísimo. Y mis hermanos, esto es grandioso, ¿saben qué? No hemos sido dejados solos, no sufrimos en ese evangelio con nuestros propios recursos, porque si fuésemos dejados a nuestros propios recursos, mis hermanos, duramos 2 minutos. Si fuésemos dejados con nuestra propia fuerza, de manera inmediata dejaríamos de no avergonzarnos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensarnos a veces que somos muy fuertes y muy valientes, que somos, mis hermanos, Titanics de la fe. ¿Saben del Titanic, este gran transatlántico, mis hermanos? Pero es suficiente, mis hermanos, por muy Titanic, muy grande que sea el Titanic, es suficiente un golpe bien dado, mis hermanos,
bien dado en la línea de flotación de nuestra fe, de nuestro testimonio, de nuestro ministerio, y nos hundimos en 1 hora y 40 minutos, que es el tiempo que le tomó al Titanic, mis hermanos. Si somos dejados con nuestra propia fuerza, mis hermanos, esto es lo que sucede en nuestra vida. Pero lo glorioso aquí, mis hermanos, es que Pablo le dice a Timoteo, tú sufre por el Evangelio según el poder de Dios. Es el poder de Dios lo que te capacita y te sustenta. ¿Y saben lo que me gusta de este argumento, mis hermanos? Que fíjense, si es el poder de Dios, aquello que sustenta a Timoteo, aquello que sustenta al ministro de Cristo, aquello que sustenta a cualquier hijo de Dios cuando tiene que sufrir por el Evangelio, si es el poder de Dios, mis hermanos, que te sustenta para que no te avergüences del Evangelio, mis hermanos, al fin y al cabo es Dios mismo aquel que quiere que no te avergüences de Cristo. Y Él, mis hermanos, va a usar su poder para sustentarte en medio de esas aflicciones, si has de sufrir el Evangelio, para que no te hundas como el Titanic, sino que te mantengas firme sin avergonzarte de tu Señor. Es por el poder del Dios Altísimo, mis hermanos. Ese poder que fue desplegado en la creación, ese poder que es dado por gracia a los suyos. Ahora bien, la cuestión es, ¿dónde lo vemos esto? Timoteo podía ser aquí. Pablo, ¿dónde lo veo esto? ¿Cómo me ha sido dado esto? Y ese poder de Dios, mis hermanos, ahora viene encapsulado en esa sublime y poderosa gracia de Dios. Porque esa gracia que ha sido contextualizada dentro de nuestro sufrimiento por el Evangelio, ahora pasamos a la gracia que es dada, mis hermanos. Esa gracia que es dada como parte del poder de Dios que nos capacita para sufrir por el Evangelio. Ese es el segundo punto. De la gracia contextualizada a la gracia dada. Pero dada como parte de ese poder, mis hermanos. De ese poder que nos va a capacitar para sustentarnos cuando ese sufrimiento por el Evangelio llega. Y fíjense, esa gracia que es dada, mis hermanos, primeramente es la gracia que es dada como base de salvación. Eso es muy importante. Fíjense, mis hermanos, que ahora Pablo le va a decir a Timoteo, bueno, después de que te he dicho que sufras penalidades, aflicciones por el bien del Evangelio, según el poder de Dios, ahora, mis hermanos, Pablo va a explicar ese poder de Dios. O mejor dicho, Pablo va a explicar ese Dios de poder. Y explicándonos ese Dios de poder, Pablo va a mostrar el poder que Dios ha manifestado y ha ejercido. Fíjense cómo describe al Dios de poder. Fíjense al final del versículo 8. Según el poder de Dios. Pregúntele al texto, ¿qué Dios? Y el versículo 9 responde, el Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Se dan cuenta? Describe a ese Dios de poder. Ese Dios de poder es el Dios que nos salvó. Y no solamente nos salvó, sino que también nos llamó. Y mis hermanos, esa identidad de Dios, quien salvó y quien llamó, mis hermanos, este es el Dios de poder que ha descrito en el versículo, al final del versículo 8. Por lo tanto, aquí el poder de Dios se demuestra, mis hermanos, en la salvación y en su llamamiento. Mis hermanos, la salvación de nuestro Dios es un despliegue sorprendente del poder de Dios. La salvación y el llamado de Dios para salvación, mis hermanos, es un despliegue asombroso y sublime del Dios de todo poder. Dice, ese poder de Dios que te sustenta, Timoteo, es el poder del Dios quien nos ha salvado, y fíjense, y quien nos ha llamado, de una manera muy específica. ¿Nos ha llamado de qué manera, mis hermanos? Nos ha llamado con llamamiento santo. Es curioso que diga esto, mis hermanos, aquí.
Y es curioso, porque ese llamamiento santo que es, mis hermanos, ese llamamiento santo evidentemente se refiere a ese llamamiento, mis hermanos, que los teólogos y ya los reformadores, mis hermanos, hablaban de ese llamamiento eficaz. De ese llamamiento, mis hermanos, que cuando Dios llama, Dios no falla cuando llama al que llama. Y el que ha sido llamado va a Cristo. Es ese llamamiento que es dado por el Evangelio, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, que lo que hace es llamar a los suyos para que acudan por salvación, por fe y gracia a Cristo Jesús. Es ese llamado que Pablo describe en diferentes lugares, mis hermanos, a lo largo de lo que es la carta a los Romanos, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios... Muy bien, qué bien se lo saben, ¿ya? Pero ¿quién son los que aman a Dios aquí? Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. O en el mismo texto de Romanos 8:30, y a los que Dios predestinó a estos, también llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó también glorificó. Es ese llamado que vimos, mis hermanos, la semana pasada en el mensaje de Pedro. Cuando les dice, esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos Dios llamare. Por lo tanto, mis hermanos, es ese llamamiento eficaz que cuando Dios llama, no falla. Porque lo que ha hecho, mis hermanos, es regenerar, dar un nuevo nacimiento de aquel que estaba muerto, y se necesita mucho poder, mis hermanos, para dar vida a uno que está muerto. Muerto en delitos y pecados, que no quería saber nada de Dios, que no quería responder a Dios y que no podía responder a Dios. Y cuando el Espíritu obró y dio una nueva vida, mis hermanos, y ese llamamiento, dado ese llamamiento, no falla, porque llama a los que tienen una nueva vida en Cristo. Hay mucho poder ahí, mis hermanos, para hacer esto. Pero el llamamiento es curioso, es santo. No dice llamamiento eficaz, que sí que existe ya, pero es santo. ¿Y saben por qué? No solamente porque ese llamamiento viene del Dios santo, sino porque ese llamamiento santo es un llamamiento que no solamente llama a salvación, sino que llama a consagración a Cristo. Es un llamamiento que llama salvación, y al momento que eres llamado, eres puesto en un llamado de santidad a Cristo. Eres hecho por la gracia de Dios santo y llamado a una vida de consagración y santidad a Dios. Eso era vital para Timoteo, porque dice Timoteo, no te avergüences, porque Dios te llamó con llamamiento santo, para que ahora tu vida sea una vida consagrada a aquel que te llamó y te salvó. Aún y el deshonor, aún y los sufrimientos, aún y la crítica, aún lo que pueda venir en tu vida por ese evangelio y por ese Cristo, has sido llamado a una vida consagrada a Él, a una vida santa. Es más, ese es el objetivo final de nuestra salvación. Porque a los que predestinó, llamó, justificó, glorificó, mis hermanos, lo hizo para que fuesen hechos a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo. Santo y perfecto, mis hermanos. Ese es nuestro objetivo, mis hermanos. Eso de ser santos y de la santidad no es un invento, es una doctrina bíblica. ¿Saben quiénes son los únicos que negaban la santidad en la Biblia, mis hermanos, en el Nuevo Testamento? Eran los herejes y los falsos maestros. Eran aquellos que Judas dice que transformaban la gracia de nuestro Dios en libertinaje, mis hermanos. Por tanto, con llamamiento santo. Y ahora Pablo, mis hermanos, ahora Pablo entra al corazón mismo del Evangelio. Porque este poder de Dios manifestado en la salvación y el llamado, ese Dios de poder que salva y llama con llamamiento santo, ¿cuál es la base sobre la que Dios hace esto, mis hermanos? ¿Cuál es la base sobre la cual Dios salva y llama? Aquí está el corazón del Evangelio, mis hermanos. No lo hace según nuestras obras. Fíjense si seguimos leyendo, versículo 9.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Se dan cuenta? Dice, esa salvación y ese llamado no es conforme, no es según la base y el patrón de nuestras obras. No nos salva y nos llama Timoteo y todo aquel que escucha por alguna obra o algunas obras de mérito que hayamos podido hacer. Podrías vivir 1500 años y de esos 1500 años las obras que hicieses, ninguna de ellas te serviría como mérito para que Dios te salvase y para que Dios te llamase. Ya desde la caída del ser humano, mis hermanos, entró, y sé que esas palabras son duras porque vivimos, mis hermanos, en un tiempo donde se miden las obras. Y cuando el ser humano cayó, mis hermanos, entró en el corazón de la humanidad la falsa noción de que uno puede llegar al cielo por sus propias obras, construir una torre tan alta para llegar donde está Dios, de que uno es su propio rey y de que sus obras tienen algún tipo de mérito para que Dios abra el cielo. Pero, mis hermanos, es una noción falsa de un mundo caído. La base de esa salvación, mis hermanos, no son las obras de mérito. Nunca Dios ha salvado a nadie, nunca lo hará por las obras de mérito en su vida. Entonces, ¿dónde está la base de este poder que salva y de este poder que llama? Fíjense, en la Biblia se lo dice todo, mis hermanos. Solamente lo que tengo que hacer es explicarles lo que hay en la Biblia. Fíjense el versículo 9. No conforme a nuestras obras, y aquí viene otro cambio ahora. Sino, no pierdan estos sinos aquí en Timoteo. Sino, fíjense, según el propósito suyo y la gracia. ¿Se dan cuenta? Dos bases sobre las cuales Dios salva y llama. La primera es según su propósito. Según su propósito eterno, según su plan eterno, mis hermanos. No es según nuestras obras, no es según nuestro plan. Dios tenía el plan, Dios tiene el plan y es según ese plan eterno de Dios. Según ese plan en que Él se ha propuesto, mis hermanos, de reunir todas las cosas en Cristo, según el propósito de su voluntad. Según ese plan, Dios salva y llama con llamamiento santo. Pero hay otra base que es sublime. Fíjense, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Dios salva y llama en base a su gracia. Dios salva y llama, mis hermanos, en base a su don inmerecido. ¿Saben? Cuando se habla de salvación por gracia en las Escrituras, casi siempre, mis hermanos, está puesto en contradicción con las obras. Si es por gracia, entonces no es por obras. Y esto choca en nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad que lo que hace, mis hermanos, es poner de énfasis los méritos y no la gracia. Mis hermanos, cuando en sus trabajos les pagan a final de mes y les dan el sueldo, el jefe no se lo da por gracia, ¿eh? Le podría hacer mucha gracia, pero no se lo da por gracia, mis hermanos. Es una deuda que el jefe tiene contigo por el trabajo que has hecho. Es por méritos, no por gracia. Los que dan las medallas de oro, de plata y de bronce, mis hermanos, ¿se las dan a quién? Al que llega al último. No, esto es bíblico. Los últimos serán los primeros, pero no las olimpiadas, mis hermanos. No nos llevamos ninguna copa porque no quedamos ni primero, ni segundo, ni tercero, mis hermanos. Es por el mérito hecho, mis hermanos. A los jugadores de fútbol, conforme van ganando, mis hermanos, campeonatos, ¿les dan qué? Les dan incentivos y ahí corren como desesperados detrás del balón por los incentivos, mis hermanos. Pero no es por gracia, es por obras. Pero no la salvación de Dios, mis hermanos. La salvación de Dios es en base a la gracia inmerecida de Dios. ¿Saben qué? Cuando Dios salva, mis hermanos, y llama, piensa lo siguiente: no había mérito alguno. No había obra de mérito en mi vida, no había obra de mérito en tu vida, no había ni nunca obras de mérito. ¿Saben lo único que había para que Dios salvase, llamase? Lo único que había era gracia, gracia y gracia divina. Lo único que había, mis hermanos, era gracia, gracia y sublime gracia.
Que ahora que aquellos que lo hemos entendido podemos cantar sublime gracia del Señor, que aún infeliz, y yo añadiría ahí, que no se lo merecía en absoluto, Dios salvó, mis hermanos. Y lo grandioso de esto es que fíjense, mis hermanos, ese poder, fíjense, no pierden el argumento, ese poder del Dios que salva y llama, es un poder del Dios que salva y llama dado en base a ¿qué? A su gracia. Por lo tanto, fíjense cómo el poder del Dios Salvador está ligado a esa gracia de Dios. Y ese poder de Dios que está ligado a su gracia, ¿para qué fue dado ese poder, mis hermanos? Pablo lo ha dicho. Sufre aflicciones según el poder de Dios. Por lo tanto, esa gracia, mis hermanos, es poderosa en la vida de Timoteo, del ministro de Cristo y del creyente. Porque es en esa gracia donde se manifiesta ese poder de Dios, mis hermanos, que salva y llama para sustentarnos cuando la aflicción, la debilidad y el sufrimiento llega a la vida de uno. Una gracia, mis hermanos, dada como base para salvación, pero una gracia dada, mis hermanos, fíjense, en Cristo desde la eternidad. Fíjense lo que ahora dice Pablo. Ahora empieza el mensaje aquí, mis hermanos. Todo esto era introducción, porque ahora llego a la sola gracia. Pero fíjense que ahora la describe, mis hermanos, Pablo. Fíjense. Sí, algunos se ríen, pero dirán, ¿lo estará diciendo en serio? Fíjense, mis hermanos, cómo describe la gracia aquí. Fíjense, final del versículo 9. Y la gracia, y ahora la describe, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La describe de dos maneras. Nos fue dada, en el versículo 9, y fíjense en el versículo 10, pero ahora ha sido manifestada. Gracia dada, gracia manifestada. Y al final del versículo 9 nos dice en quién ha sido dada esta gracia y cuándo nos ha sido dada esta gracia que está unida a su poder para sustentarnos. Nos ha sido dada, mis hermanos, en Cristo Jesús. No podría ser de otra manera, mis hermanos, porque Cristo es el foco del trabajo redentor de Dios. Y es en Cristo que esa gracia nos ha sido dada. Pero lo que me sorprende es cuándo esa gracia nos ha sido dada. Y fíjense, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo es eso, mis hermanos? Nos está diciendo esa gracia unida al poder de Dios para sustentarte es una gracia que te fue dada en Cristo antes de la eternidad, antes de los tiempos de los siglos, antes de que todo fuese creado. Dios derramó su gracia sobre nosotros en su Hijo. Antes de que existiésemos, Dios derramó su don inmerecido, su gracia poderosa para salvar, llamar y sustentar antes de la eternidad en Cristo Jesús. Antes de que Dios dijese, sea la luz, mis hermanos, esa gracia ya nos había sido dada en nuestro Señor Jesucristo en la eternidad misma. Y esto, mis hermanos, es sorprendente, porque ¿saben qué? Esto lo que muestra es que si la gracia es esa base para la salvación, mis hermanos, si va de eternidad a eternidad, entonces toda la salvación de Dios es siempre por gracia. Siempre será por gracia. Y si nos fue dada en la eternidad en Cristo, quiere decir, mis hermanos, que no hay un momento donde la salvación no haya sido dada por gracia. Timoteo nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino conforme a su plan y gracia dada en Cristo desde antes de los tiempos. Yo sé, mis hermanos, que aquellos que somos creyentes y llevamos años, sabemos esto. Y Timoteo lo sabía. Y Timoteo podía salir aquí y decir, bueno, Pablo, ya sé esto, explícame algo nuevo, como tiempo atrás me dijeron, explícanos algo nuevo, mis hermanos. Pero Pablo no quiere nada nuevo aquí para Timoteo. Si esas verdades las sabes, pero son esas verdades las que tienes que llevar tu mente, tu alma y tu corazón.
esa verdad del Evangelio, que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha llamado y lo ha hecho por su propósito y su pura gracia. Esa gracia, esas verdades son las que van a sustentarte cuando estés en medio de la aflicción, en medio de la debilidad, en medio del sufrimiento y sobre todo por el Evangelio. Timoteo, iglesia, cristiano, mira a lo que Dios ha hecho en tu vida, en esa gracia poderosa que te ha sido dada por gracia, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Es ahí donde uno tiene que aferrarse. Y para ir terminando, porque tengo que terminar, hoy es más corto. La cuestión es que Timoteo puede decir, bueno, pero Pablo, ok, entiendo eso de la gracia poderosa, pero ¿dónde veo esta manifestación del poder de Dios y de esa gracia que lleva poder? Porque eso de la eternidad, Pablo, queda muy lejos, queda muy lejos esto. ¿Dónde lo veo? Y Pablo dirá ahora, bueno, Timoteo, esa gracia dada en Cristo antes de la eternidad es una gracia que ahora es manifestada en el presente. Y fíjense que entramos, mis hermanos, a la gracia manifestada con poder. No de cualquier manera, sino con poder en el Evangelio de Jesucristo por el cual sufrimos. Y fíjense cómo ha sido manifestada esta gracia, mis hermanos. Y la gracia ha sido manifestada en Cristo y su obra. Fíjense ahora el versículo 10. Pero que ahora, fíjense mis hermanos, pasamos de la gracia que nos ha sido dada en la eternidad, versículo 10, pero ahora ha sido ¿qué esa gracia? Manifestada. Vamos de la eternidad al presente. Vamos de la eternidad donde no había, en la eternidad no hay, mis hermanos, tiempo. De la eternidad donde no había tiempo, donde no había relojes para cambiarse la hora, mis hermanos. Vamos de la eternidad donde no había tiempo a la hora, donde sí hay tiempo, donde hay un contexto histórico y temporal determinado. Dice, ahora esa gracia eterna que nos fue dada, Timoteo, ha sido manifestada en el ahora, en el presente, en la historia de tu vida, en la historia de la humanidad. Y Pablo utiliza verbos de manifestar, aparición, se ha hecho clara, se ha hecho visible. Y fíjense, mis hermanos, ¿cómo? Pero que ahora ha sido manifestada, fíjense, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ha sido manifestada por la aparición de Cristo Jesús. No podía ser de otra manera, mis hermanos. Si la gracia nos ha sido dada en Cristo antes de la eternidad, cuando aquel en quien nos ha sido dada viene en el presente, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Esa gracia dada es la gracia que en Cristo se manifiesta, mis hermanos. Y cuando Cristo, esa aparición aquí de nuestro Señor y Salvador, mis hermanos, no es la segunda venida, es su primera venida aquí. Es cuando el eterno Hijo de Dios se encarnó, mis hermanos, cuando vino a este mundo, cuando Cristo vino, mis hermanos, la gracia se vino también. Cuando Cristo vino, mis hermanos, la gracia se hizo presente de una manera sublime. Recibimos gracia sobre gracia cuando Cristo vino. Y fíjense que esto es algo que el apóstol Juan dice. Fíjense el apóstol Juan, mis hermanos, en su prólogo. En Juan 1, los versículos 16 y 17, Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos, y dice, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuidado. No está diciendo que en el tiempo de Moisés no hubiese gracia, mis hermanos. Porque esto sería una contradicción doble. Una, mis hermanos, hemos dicho que la gracia está dada de manera eterna. Por lo tanto, en tiempo de Moisés ya había gracia. Y dos, sería malentender que la ley de Moisés fue dada, mis hermanos, por puras obras. No, la ley de Moisés, ¿saben por qué fue dada? Fue dada por gracia. Dios redimió a Israel de Egipto no por obras, sino por gracia. Y sobre esa gracia y redención fue dada la ley de Moisés. Por tanto, la misma ley, mis hermanos, de Moisés, ¿saben lo que hacía? La misma ley lo que hacía era anunciar, proclamar, profetizar de esa gracia sublime que algún día sería manifestada en el presente. Y esa gracia sublime, mis hermanos, es manifestada en el presente cuando nuestro Señor Jesucristo llegó. Y recibimos entonces gracia en el nuevo pacto sobre gracia, mis hermanos, del antiguo pacto. ¿Se dan cuenta? Y esa gracia que llegó, mis hermanos, llegó con poder.
con un poder impresionante. Nos lo dice el texto. Fíjense cómo esa gracia manifestada en Cristo se manifestó con poder. Versículo 10. Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, fíjense, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida en la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo esa gracia con poder se manifestó en Cristo, mis hermanos? No se hizo de cualquier manera. Cristo Jesús, mis hermanos, lo que hizo fue quitar la muerte y sacar a la luz la vida en la inmortalidad. Eso es lo que hizo Cristo en su obra, mis hermanos. Quitó la muerte, es decir, literalmente hizo ineficiente e inefectiva la muerte. Algo que el ser humano hoy en día no puede hacer. Está sin poder para hacer inefectiva la muerte. Desde la historia del ser humano han estado buscando la fuente de la eterna juventud, la fuente de la vida eterna. Hay una gran cantidad de cosméticos, mis hermanos, para no envejecer. Y uno por fuera está muy bonito y por dentro está muy podrido, mis hermanos. Hay una gran cantidad de cosas que los científicos buscan para cómo vencer a la muerte. Y saben, al final lo único que se demuestra, mis hermanos, que todos se acaban muriendo. Porque, mis hermanos, esa sentencia de la muerte desde Génesis, el ser humano está sin poder para sacarla, sin poder para hacerla inefectiva. Todo ser humano menos uno, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Él quitó, hizo inefectiva la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo en la cruz. Porque en la cruz, mis hermanos, lo que Cristo hizo fue morir la muerte que nosotros debíamos morir. Como decía John Owen, en la cruz fue la muerte de la muerte en la muerte del Señor Jesucristo. Medítenlo, ¿ya? La muerte de la muerte en la muerte del Señor Jesucristo. Porque, mis hermanos, lo que hizo Cristo en aquella cruz fue llevar la pena de mi castigo, la sentencia por mi castigo, la culpa, mis hermanos, por mi pecado. Lo que hizo en aquella cruz, mis hermanos, fue morir la muerte que yo como pecador debía morir. Y cuando Cristo murió la muerte que yo debía morir, la muerte, mis hermanos, quedó inoperante, inefectiva para aquellos que están en Cristo. Sí, pero nos morimos. Bueno, es que está hablando aquí, mis hermanos, de esa muerte espiritual, porque la vida que saca la luz es la vida en la inmortalidad, mis hermanos, cuando Cristo resucitó. La muerte no tuvo nada que retener al Hijo de Dios, porque era el inocente y perfecto Hijo de Dios. Y cuando resucitó, mis hermanos, con una vida gloriosa, que es la vida que nos ha sido dada en nuestro Señor Jesucristo. Así, mis hermanos, es como se manifestó este gran poder de Dios, esa gracia poderosa, mis hermanos, que fue manifestada. ¿Te das cuenta de lo que ves aquí en el Evangelio? Lo que ves en el Evangelio es una demostración del poder de Dios de una manera sublime. Lo que ves en el Evangelio es el despliegue del poder de Dios como nunca lo ha habido en la historia, mayor que la creación misma, mis hermanos. Y esa gracia que es poderosa es manifestada en este gran Evangelio de Cristo. Por eso, mis hermanos, y con esto termino, es manifestada, mis hermanos, a través del Evangelio. Fíjense cómo termina el versículo 10. Sacó la vida en la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por el Evangelio es manifestada esta gracia. Esa gracia que es poderosa para sustentarte, ¿sabes qué? No llega en forma de cápsulas que puedes ir a comprar. No, llega en forma de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Y ahora cierren todo el argumento de Pablo, porque es buenísimo, mis hermanos. Sufre aflicciones, ¿por qué? Por el Evangelio. ¿Según el qué? El poder de Dios, que salva y llama. Poder dado en base a su gracia en la eternidad y a su gracia manifestada en el poderosa obra de Cristo Jesús. Y esto, Timoteo, lo haces por el Evangelio. Por tanto, no solamente sufrimos por el bien del Evangelio, sino que el Evangelio es aquello, mis hermanos, donde encontramos la gracia y el poder de Dios para sustentarnos en esos momentos. Nunca desprecies ni minimices lo que es el mensaje del Evangelio. No es una simple doctrina, no es simple contenido, es el poder de Dios.
Y es el poder de Dios para salvación. Y es el poder de Dios para sustentar a los suyos, para que no se avergüencen de Cristo. Por tanto, cuando llegue el momento de que la aflicción, el sufrimiento y la vergüenza puede llamar a la puerta de tu vida, ¿vas a mirar al Evangelio de Cristo? Cuando llegue el momento de afligirse por el Evangelio, mirarás y meditarás en la cruz y en la resurrección de Cristo Jesús. Te aferrarás a ese mensaje porque sabes que no necesitamos mensajes de autoayuda, necesitamos más y más y más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás la primera vez que escuchas quizá de esa gracia y te preguntas, ¿cómo la obtengo? Bien, no la obtienes, te es dada por gracia. Y te es dada porque Dios en su gracia te llama a arrepentimiento de tus pecados y acudir por fe a Cristo Jesús diciendo, Señor, perdóname por lo que he hecho. Y esta obra sublime de Cristo es llevada a tu vida para salvación por la obra del Espíritu. Y entonces puedes cantar, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Mis hermanos, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia de nuestro Dios, es la gracia del Dios de toda gracia, que nos salvó. Y esa gracia, mis hermanos, es con la cual Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, mis hermanos, y nos sustenta. Así que nunca, mis hermanos, dejemos de lado la gracia de nuestro Dios. Sola